¿Y si la revolución africana más potente de este siglo no se encuentra en grandes discursos, sino en las decisiones cotidianas de un país que el mundo daba por perdido? Imagínate un país pequeño, sin salida al mar, que decide dejar de obedecer las reglas dictadas desde fuera. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré. No estamos hablando solo de desafío, sino de una redefinición auténtica de la soberanía africana en pleno siglo XXI. Mientras muchos políticos repiten promesas y dependen de acuerdos que favorecen intereses externos, Burkina Faso está construyendo su propio modelo de gobierno, desde abajo y sin pedir permiso. Su independencia no es un eslogan ni un tema de debate mediático. Es real, es visible y está cambiando vidas. Son 4 decisiones clave las que están alterando el equilibrio de poder en toda África Occidental. Estas medidas no salieron de laboratorios de ideas extranjeros, sino de la voluntad de soldados, agricultores y ciudadanos cansados de ver cómo sus recursos se escapaban, mientras su país era tratado como un caso perdido. Si el resto de África y el mundo ignoran este modelo, se puede perder una oportunidad histórica para definir el propio futuro del continente. Pero si se entiende y se replica, lo que está en juego es la dignidad, los recursos y la autonomía de millones de personas. Entonces, ¿cómo empezó todo este cambio y por qué está sacudiendo a la región? Vamos a desglosar las decisiones que están marcando el rumbo de una nueva África. Empecemos por la primera decisión que lo cambió todo. El momento en que Burkina Faso eligió defenderse con sus propias manos y no depender más de fuerzas extranjeras. ¿Cómo se vive cuando cada recurso, cada decisión importante, depende de una potencia extranjera? Esta fue la realidad cotidiana en Burkina Faso durante años. Un país donde el temor y la incertidumbre gobernaban, y la esperanza parecía depender siempre de la voluntad ajena. Antes de la llegada de Ibrahim Traoré, Burkina Faso estaba hundido en una crisis profunda. Ataques terroristas constantes sacudían el territorio, dejando a cientos de aldeas completamente aisladas y forzando el desplazamiento de miles de personas. Las familias vivían en zozobra, y la vida rural, que era la columna vertebral del país, se desmoronaba poco a poco. El gobierno anterior buscó soluciones fuera de sus fronteras. Francia y la Organización de Naciones Unidas eran vistas como los salvadores, los únicos capaces de ofrecer defensa y seguridad. Pero la ayuda internacional resultó insuficiente, tardía y, en muchos casos, incapaz de responder a las verdaderas necesidades del pueblo burkinés. Mientras tanto, la población observaba cómo su país se desangraba. El hartazgo crecía al ver recursos nacionales desperdiciados, mientras los líderes suplicaban asistencia en el extranjero. La dignidad colectiva estaba en juego. La gente sentía que su futuro se definía en despachos lejanos, no en su propia tierra. Esperar soluciones externas tenía un precio alto. Cada día de espera significaba más vidas perdidas, menos estabilidad, y un patrimonio nacional que se escapaba de las manos. El tiempo corría en contra, y la dependencia solo profundizaba la vulnerabilidad. Pero todo cambió con la llegada de Traoré. Su visión rompió el ciclo de dependencia y planteó una pregunta vital. ¿Y si la defensa propia fuera el punto de partida para recuperar el control y la dignidad? El liderazgo de Traoré no solo significó un cambio de mando, sino el inicio de una revolución mental y práctica. Veamos cómo este nuevo enfoque transformó la seguridad y la confianza nacional desde sus cimientos. ¿Qué sucede cuando un país decide tomar el control total de su defensa, su oro, su moneda y su comida? Burkina Faso está respondiendo a esa pregunta con una audacia que sacude al mundo y redefine las reglas del juego para todo el Sahel. Primero, la seguridad dejó de ser asunto exclusivo del ejército o de fuerzas extranjeras. La creación de voluntarios comunitarios para la defensa nacional transformó la moral de la población. Por primera vez en décadas, agricultores y comerciantes se convirtieron en guardianes de sus propias aldeas, recuperando la confianza y demostrando que la seguridad puede estar, literalmente, en manos del pueblo. Luego, llegó un paso aún más audaz: la expulsión de la presencia militar francesa.
Durante muchos años, tropas extranjeras dominaron la seguridad del país, pero ahora Burkina Faso decidió cortar esa dependencia. El mensaje fue claro: autonomía política y militar reales, sin tutelas ni condiciones impuestas desde el exterior. El tercer cambio fue tocar uno de los nervios más sensibles: el oro. Burkina Faso empezó a revisar los contratos mineros y a exigir mayor control estatal sobre sus recursos. Esta política no solo busca aumentar los ingresos nacionales, sino también desafiar al franco CFA, la moneda anclada históricamente a intereses foráneos. Así se siembra la semilla de la independencia financiera y se recupera la dignidad sobre lo que la tierra produce. Finalmente, la revolución llega al campo y a las aulas. Se apuesta por la autosuficiencia alimentaria y por rescatar la identidad campesina, promoviendo una educación que parte de la realidad nacional y utiliza lenguas locales. Este giro no solo alimenta cuerpos, sino también la autoestima colectiva y el sentido de pertenencia. Cada una de estas decisiones desafía intereses muy poderosos, tanto dentro como fuera del país. El riesgo es alto: aislamiento, sanciones, presión política o incluso conflictos. Pero la recompensa podría ser la mayor para cualquier nación: la verdadera independencia y el control de su destino. El mundo observa con atención y algunos responden con preocupación. ¿Cuáles han sido las reacciones internacionales y qué impacto real están teniendo estas políticas más allá de las fronteras de Burkina Faso? Cuando un país pequeño desafía siglos de dependencia, ¿inspira a otros o desata represalias globales? En Burkina Faso, esta pregunta dejó de ser teoría. Al unir fuerzas con Mali y Níger para crear la Alianza de Estados del Sahel, la AES, Burkina Faso apuesta por una defensa mutua y una integración económica real. Ya no es solo una declaración política: exploran su propia moneda y nuevas formas de cooperar, sin intermediarios externos dictando las reglas. Lo que comenzó como una iniciativa local está contagiando la región. Países como Sudán, Chad, Guinea y hasta zonas del Congo observan, toman nota y evalúan el impacto de romper cadenas que parecían eternas. El ejemplo burkinés se convierte en una chispa para quienes buscan nuevas rutas hacia la soberanía, lejos de la tutela extranjera. Pero este movimiento no pasa desapercibido. Instituciones internacionales levantan la voz hablando de democracia y derechos humanos, aunque muchas veces guardan silencio ante los abusos de sus propios aliados. Aquí se revela una doble moral. El discurso cambia según quien desafía el orden establecido. La verdadera batalla, más allá de alianzas y tratados, es psicológica. Se está desmontando el mito de la incapacidad africana, esa narrativa impuesta que sirve para justificar la injerencia y la dependencia. Hoy, Burkina Faso y sus aliados demuestran que reclamar el control no es solo posible, sino necesario para dignificar el futuro. El riesgo es inmenso: bloqueos económicos, aislamiento internacional, presión diplomática y amenazas concretas. Pero el costo de no intentarlo es quedarse atrapados en el mismo ciclo de dependencia y frustración que ha marcado generaciones. Ahora, ¿qué lecciones pueden sacar otros países africanos y la gente común de este desafío tan realista y sin adornos? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué la autenticidad y el enfoque en el pueblo sí generan apoyo, incluso en medio de la adversidad? La respuesta está en la intención. Los errores que se han cometido en Burkina Faso no han sido por vender la independencia, sino por intentar reconstruirla desde cero, con sus propias manos. Eso marca una diferencia crucial. Aquí no se trata de buscar el aplauso internacional, sino de actuar por y para la gente. El liderazgo auténtico, cuando nace de la realidad vivida y no de discursos vacíos, conecta con la población y moviliza a todo un país. Así, la soberanía deja de ser una palabra lejana y comienza a construirse desde abajo, en los campos, en las escuelas, en los barrios. Es la gente la que toma la iniciativa y redefine su destino. Este modelo no es perfecto, ni mucho menos. Está lleno de desafíos y de sacrificios, pero es real,
contagioso y, lo más importante, pone la dignidad humana en el centro de todas las decisiones. La fuerza no viene de la riqueza material, sino del valor de mirarse al espejo y decidir no rendirse. Cada nación africana tiene el potencial de transformar su rumbo si se atreve a redefinir sus referentes de poder y valor. Si pone fin a la idolatría de modelos externos y comienza a confiar en sus propias capacidades. No se trata de copiar, sino de inspirarse para crear caminos propios. Ignorar estas lecciones solo prolonga el ciclo de dependencia y frustración colectiva. Pero aplicarlas puede significar el renacimiento nacional que muchos creen imposible. La elección es clara: resignarse o recuperar el control, incluso si el precio es alto. Así llegamos a la pregunta final. ¿La soberanía es realmente un sueño imposible? ¿O es una decisión que debe tomarse todos los días, por todos y cada uno? La era de la dependencia ha terminado. La era de la soberanía africana ya empezó. ¿Estás listo para ser parte del cambio? Burkina Faso nos ha mostrado que no hace falta ser una potencia ni esperar permiso para tomar el control de nuestro destino. Lo que comenzó en este pequeño país sin salida al mar, bajo el liderazgo firme del capitán Ibrahim Traoré, ya está inspirando a comunidades y naciones enteras en todo el continente. ¿Seguiremos siendo simples observadores de este despertar? Porque quedarse al margen no es neutral. Es aceptar el estancamiento. Es permitir que los viejos patrones de dependencia sigan dictando el futuro de África. Cada vez que amplificas este mensaje, cada vez que eliges informarte y compartir estas historias de autodefinición, estás dando un paso hacia la libertad continental. No subestimes el poder de una voz, de una acción, de una decisión en tu día a día. El cambio nace de la convicción colectiva, no solo de las decisiones de un líder. Hoy, el verdadero riesgo no es intentar y fallar, sino resignarse y callar. La historia se está escribiendo ahora mismo, y quienes decidan involucrarse pueden ser los arquitectos de una África soberana, digna y respetada. Si Burkina Faso pudo desafiar siglos de dependencia con coraje y principios, ¿por qué no podría hacerlo tu comunidad, tu país, tú mismo? El reto está planteado. ¿Seguiremos repitiendo excusas y esperando soluciones externas? ¿O seremos protagonistas de la nueva ola africana? Elige no quedarte al margen. Elige sumar tu voz y tu acción a esta revolución silenciosa que ya está en marcha.